Mi esposa afirmó que tenía cero libido. Luego dijo: deja de ser tan necesitado y patético. Los hombres de verdad no ruegan por atención como niños desesperados. Añadió: tal vez si fueras realmente atractivo, te desearía. Así que, le dejé cero marido del que preocuparse, y ahora es ella quien ruega. Aclaración obligatoria: esto sucedió durante el último año, y por fin estoy listo para compartirlo. Cuenta desechable por razones obvias. Resumen al final. Pero, en serio, lean todo el texto. La cosa se pone salvaje. Muy bien, antes de meterme de lleno en este lío, necesitan entender de dónde vengo. Porque eso hace que la traición sea muchísimo peor. Yo, hombre de 36 años, soy dueño de una empresa de construcción, la cual construí de la más absoluta nada. Y cuando digo nada, es nada. Crecí en un parque de casas rodantes con mi madre. Después de que mi padre nos abandonara cuando yo tenía 8 años. Mi mamá tenía 2 trabajos, solo para poder poner comida en la mesa. Empecé a martillar en obras de construcción a los 15 años, mintiendo sobre mi edad. Simplemente para ganar algo de dinero. Pasé toda mi adolescencia y mis 20s trabajando sin parar. Mientras otros chicos salían de fiesta y jugaban videojuegos, yo trabajaba 70 horas a la semana. Tomaba clases nocturnas para obtener mi licencia de contratista, y ahorraba hasta el último centavo. Viví en un apartamento tipo estudio hasta los 29 años. Conduje la misma camioneta destartalada durante 12 años. Y cené fideos instantáneos más noches de las que me gustaría recordar. Pero valió la pena. Fundé mi propia empresa a los 28 años, con un préstamo de $15,000 y un sueño. Ahora, tengo a 47 hombres trabajando para mí, y estamos facturando unos $3 millones al año. Hacemos de todo, desde casas personalizadas hasta renovaciones comerciales. No lo digo para presumir. Solo estoy preparando el terreno para explicar por qué, lo que pasó después, dolió tanto. Conocí a Jessica hace 4 años, en una subasta benéfica a la que mi contador me convenció de asistir. Me dijo que sería bueno para hacer contactos de negocios. Jessica trabajaba como coordinadora de marketing en una oficina corporativa. Ganando tal vez unos $35,000 al año. Pero se comportaba como si ganara cifras de 6 dígitos. Esa debió haber sido mi primera señal de alerta, pero, honestamente, ella era hermosísima. Y parecía genuinamente impresionada por mi historia de haber construido algo desde cero. Conectamos de inmediato. Era encantadora, divertida, y, por primera vez en mi vida, sentí que había encontrado a alguien que valoraba lo duro que había trabajado para llegar a donde estaba. Salimos durante 2 años antes de que le propusiera matrimonio, y durante todo ese tiempo. Ella fue un gran apoyo, cariñosa, y todo lo que uno podría desear en una pareja. Nos casamos hace 2 años, en el que, honestamente, fue el día más feliz de mi vida. Nos compré una hermosa casa de $485,000 en los suburbios. 4 habitaciones, 3 baños, un gran patio, en fin. Todo lo que soñaba cuando era un niño que vivía en aquella casa rodante. Para su cumpleaños, la sorprendí con un BMW X5 nuevo, que me costó $65,000. Cuando mencionó que quería dejar su trabajo para centrarse en sí misma. Y tal vez abrir su propio negocio algún día, le dije que lo hiciera. Yo ganaba lo suficiente para mantenernos a ambos cómodamente. Durante el primer año y medio de matrimonio, todo fue perfecto. Y de verdad, perfecto. Teníamos una gran relación física. Ella era afectuosa y cariñosa. Pasábamos horas hablando de nuestro futuro juntos. Me llevaba el almuerzo a las obras, presumía de mí ante sus amigos. Y me hacía sentir como el hombre más afortunado del mundo. Entonces, hace unos 10 meses, todo cambió de la noche a la mañana. Y quiero decir, literalmente de un día para otro. Jessica pasó de querer conexión física de 4 a 5 veces por semana, a un absoluto cero.
Nada de tomarse de la mano, nada de besos de despedida, nada de abrazos en el sofá. Simplemente nada. Fue como si alguien hubiera pulsado un interruptor, apagando todo el afecto físico. Cada vez que yo intentaba iniciar algo, incluso si solo le pasaba el brazo por los hombros, recibía la misma respuesta ensayada. Bebé, lo siento mucho. Pero algo me pasa físicamente. Creo que tengo algún tipo de desequilibrio hormonal. Mi médico dice que podría tomar meses averiguarlo. Al principio, fui completamente comprensivo. Me ofrecía ir juntos a especialistas, a pagar los tratamientos. E incluso a intentar ir a terapia de pareja. Eso es muy dulce, me decía. Pero mi médico quiere probar diferentes enfoques primero. Involucrar a demasiadas personas podría empeorarlo. Me pareció justo. No soy un profesional de la salud, pero esto es lo que empezó a molestarme. Para ser alguien lidiando con una condición médica que afectaba sus hormonas. Y que la hacía sentir poco sexy, Jessica, de repente. Empezó a pedir paquetes de Victoria's Secret 2 veces por semana. Estamos hablando de sostenes de $200, conjuntos a juego de $150. La ropa más cara que venden allí. Me hace sentir mejor conmigo misma, me explicaba. Mi médico me lo recomendó para mi sanación emocional. Luego vino la obsesión por el gimnasio. Jessica nunca había sido muy deportista. Quizás hacía cardio una vez a la semana. De pronto, estaba allí todas las mañanas durante 2 horas, además de tomar clases de yoga. Y por si fuera poco, contrató a un entrenador personal. Se llamaba Jaque. Jessica hablaba de Jaque constantemente. Jaque dijo esto. Jaque recomendó lo otro. Jaque cree que estoy haciendo un buen progreso. Regresaba a casa, después de sus sesiones de entrenamiento, radiante y llena de energía. De una forma que yo no había visto en meses. Jaque es increíble adaptando los entrenamientos para problemas hormonales. Decía ella con entusiasmo. Los cambios seguían llegando. Maquillaje profesional para ir a comprar al supermercado. Y citas en la peluquería 2 veces por semana. Ropa cara y reveladora que nunca antes se había puesto, y noches de chicas. De repente de 3 a 4 veces por semana, quedándose fuera hasta las 2 o 3:00 de la madrugada. Mi médico dice que el apoyo social es muy importante ahora mismo. Explicaba ella mientras se arreglaba. Estar con amigas me ayuda a distraerme de mis problemas físicos. Cuando le preguntaba detalles sobre a dónde iban, respondía con evasivas. Solo cosas de chicas. Hablamos durante horas sobre nada en particular. Esto es lo que realmente me molestaba. Para ser alguien demasiado cansada y físicamente indispuesta para cualquier tipo de intimidad con su marido. Jessica, sin duda, tenía energía para todo lo demás. Regresaba a casa, después de esas noches de fiesta, muy activa y feliz. Mientras tanto, si yo le sugería acurrucarnos durante una película, ella suspiraba. Y decía que necesitaba espacio. 10 meses de esto. 10 meses de rechazo, mientras la veía volverse más sociable, más enérgica. Y más enfocada en su apariencia que nunca. 10 meses durmiendo al lado de alguien que actuaba como si yo fuera contagioso. Empecé a sentir que me estaba volviendo loco. La primera grieta real, en la historia de Jessica, vino de la fuente más inesperada. Me encontré con un amigo de la secundaria en la ferretería. Tommy es dueño de un par de locales de entretenimiento en el centro. Incluyendo un lugar llamado The Lounge, que es muy popular entre los jóvenes. Yo estaba recogiendo unos materiales para un trabajo, cuando me topé con él en el estacionamiento. Oye, hombre, hace una eternidad que no te veo, me dijo, dándome un apretón de manos. ¿Cómo te trata la vida de casado? No me puedo quejar, respondí. Jessica está lidiando con algunos problemas de salud ahora mismo, pero lo estamos superando. Tommy me miró con una expresión extraña. ¿Problemas de salud?
Se veía bastante sana cuando la vi en The Lounge la semana pasada. Y también la semana anterior. De hecho, se ha convertido en una clienta habitual. Sentí un vacío en el estómago. ¿Estás seguro de que era Jessica? Positivo, amigo. Es difícil no notar ese cabello rubio. Y bueno. Tú conoces a tu esposa. Es difícil que pase desapercibida. Hizo una pausa, luciendo incómodo. Estaba con un tipo alto, con los brazos tatuados. Estaban bastante acaramelados. Si entiendes lo que quiero decir. Supuse que ustedes tenían algún tipo de relación abierta. O algo así. Sentí como si alguien me acabara de dar un puñetazo en el pecho. ¿A qué te refieres con acaramelados? Mira, hombre, no quiero meterme en el medio de nada. Pero definitivamente eran más que amigos. Estaban sentados muy cerca, tocándose mucho. Susurrándose al oído. Ella se veía realmente feliz. Esa noche, cuando Jessica llegó a casa a la 1:30 de la madrugada, le pregunté cómo le había ido. Oh, estuvo bien, dijo, dirigiéndose directamente a la ducha, sin siquiera mirarme. Sara y yo probamos esa nueva cafetería en la calle Oak. Un plan súper tranquilo. Solo nos pusimos al día con nuestras vidas. Ya sabes lo aburridas que podemos ser las chicas cuando nos juntamos. El único problema es que el local de Tommy está en la 5ª calle, y, definitivamente, allí no sirven café. A partir de esa conversación, empecé a prestar atención a los detalles. A observar realmente el comportamiento de Jessica, en lugar de aceptar ciegamente sus explicaciones. Pasaba 2 horas enteras arreglándose para esas noches de chicas súper tranquilas. Maquillaje profesional, peinado perfecto, atuendos que resaltaban cada uno de sus atributos. Pero, cuando yo le sugería salir juntos a una buena cena, de repente estaba demasiado cansada. O no se sentía sociable debido a su condición médica. Solo necesito estar cerca de personas que entienden por lo que estoy pasando, decía. Mis amigas no esperan nada físico de mí, así que puedo relajarme, y simplemente, ser yo misma. Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito también empezaron a contar una historia diferente. Yo siempre había manejado nuestras finanzas, pero empecé a revisar, mucho más de cerca. ¿A dónde iba a parar nuestro dinero? Cientos de dólares en Victoria's Secret cada mes. Cenas caras en restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos. Viajes en Uber a partes de la ciudad donde ninguna de sus amigas vivía, a veces. Varias veces por semana. Cuando le preguntaba por algunos de los cargos, Jessica siempre tenía una explicación lista. Sara y yo probamos ese nuevo restaurante de carnes en el centro. Fue caro, pero valió la pena. O tomé un Uber al nuevo apartamento de Jennifer. Porque mi auto estaba haciendo ese ruido raro de nuevo. Sin embargo, yo sabía dónde vivían todas sus amigas. Y ninguna de ellas se había mudado recientemente. El punto de quiebre llegó cuando estaba lavando la ropa. Y encontré un recibo en el bolsillo de sus jeans. Era del restaurante de un hotel en el centro. Y no de cualquier hotel, sino del más lujoso, ese que cobra un mínimo de $200 la noche. El recibo tenía la fecha de la misma noche en que me dijo que estaba demasiado agotada para tener contacto físico. Porque su condición médica había empeorado. La hora impresa mostraba que había estado allí hasta casi la medianoche, y no era solo por un café. Se trataba de una cena completa para 2, que incluía postre. Y lo que parecían ser platos principales bastante caros. Esa misma noche la confronté, y Jessica ya tenía lista una historia muy elaborada. Dios mío, me olvidé de decirte. Mi compañera de trabajo, María. Estaba pasando por un momento muy difícil con su divorcio. Y necesitaba a alguien con quien hablar. Nos reunimos a cenar. Porque dijo que necesitaba salir de su apartamento. La pobre estuvo llorando todo el tiempo. Por eso se hizo tan tarde. Pero aquí radicaba el problema. Jessica había renunciado a su trabajo hacía más de un año,
supuestamente para enfocarse en sí misma. Ya no tenía compañeras de trabajo. Y, cuando le pedí más detalles sobre María, Jessica se puso nerviosa. Y empezó a dar información contradictoria sobre dónde trabajaba esta mujer. Y sobre cómo se conocían. Fue en ese momento cuando supe, con total certeza, que mi esposa no solo estaba lidiando con problemas médicos. Estaba viviendo una vida completamente diferente. Y me estaba mintiendo descaradamente en mi propia cara, sobre cada aspecto de ella. Tomé una decisión esa misma noche. Si Jessica quería jugar juegos mentales con alguien que había construido un negocio multimillonario desde cero, estaba a punto de descubrir por qué esa era una idea terrible. No confronté a Jessica de inmediato. En cambio, comencé a pensar como el hombre de negocios en el que me había convertido. De forma estratégica, metódica, y con un enfoque en los resultados a largo plazo. En lugar de buscar la satisfacción a corto plazo. Mi primera llamada, el lunes por la mañana, fue al mejor abogado de divorcios del estado. Este tipo tiene la reputación de ser caro, pero absolutamente implacable cuando se trata de proteger los bienes de sus clientes. Le expuse toda la situación. Y le mostré capturas de pantalla de algunos de los cargos sospechosos en la tarjeta de crédito. Esto parece un caso bastante claro de adulterio y engaño financiero. Me dijo después de revisar todo. Si podemos documentar la aventura de manera adecuada. Y demostrar que ella ha estado usando fondos matrimoniales para mantenerla, no se va a ir con mucho. Especialmente si tienen un acuerdo prenupcial. Y sí, yo tenía un acuerdo prenupcial. Había insistido en ello. Después de escuchar demasiadas historias de terror de otros dueños de negocios, quienes habían perdido la mitad de sus empresas en divorcios. Jessica lo había firmado sin siquiera leerlo, asumiendo, probablemente, que nunca tendría que preocuparse por él. La clave va a ser la documentación, continuó mi abogado. Necesitamos pruebas de la infidelidad, registros de cómo ha estado gastando el dinero. Y evidencia de que ha sido engañosa sobre sus actividades. Cuanto más tengamos, más fuerte será nuestra posición. Mi segunda llamada fue a un investigador privado, que había hecho algunos trabajos para mí en el pasado, ayudándome con la verificación de antecedentes de posibles empleados. Le expliqué lo que necesitaba, y se interesó de inmediato. Las investigaciones matrimoniales son muy comunes, y, honestamente, si ella no está teniendo cuidado al ocultar sus actividades, esto debería ser sencillo, me dijo. La mayoría de las personas creen que son muy listas, pero, por lo general, siguen patrones predecibles. Si está mintiendo sobre a dónde va y qué está haciendo, la atraparemos. Lo contraté en el acto. Su trabajo era simple. Seguir a Jessica, documentar todo lo que hacía. Y darme pruebas de lo que realmente estaba sucediendo. Durante todas esas veces en las que ella afirmaba estar demasiado indispuesta para tener contacto físico con su esposo. El tercer paso fue proteger mis activos financieros. No iba a ocultar dinero de forma ilegal. Pero tampoco iba a ser ingenuo a la hora de proteger lo que me había costado toda una vida construir. Abrí cuentas en 3 bancos diferentes. Y empecé a mover fondos de maneras que eran completamente legales, pero que le dificultarían a Jessica dejarme en la ruina. En caso de que descubriera lo que yo estaba haciendo. También comencé a hacer copias de todos nuestros documentos importantes, estados financieros, pólizas de seguro, títulos de propiedad, declaraciones de impuestos, y registros comerciales. Todo fue a parar a una caja de seguridad, de la cual Jessica no sabía nada. Si esto se iba a poner feo, yo quería estar preparado para cualquier escenario posible. Sin embargo, la parte más difícil era actuar de forma completamente normal en casa. Volver a casa todas las noches, para encontrarme con alguien que me mentía en la cara. Mientras gastaba mi dinero para financiar su vida secreta. Verla arreglarse para sus noches de chicas, sabiendo que, probablemente,
Se iba a encontrar con algún tipo que se reía de lo idiota que yo era. Jessica no tenía ni idea de que cada mentira que me decía estaba siendo minuciosamente documentada. Cada gasto sospechoso estaba siendo rastreado. Cada noche que llegaba tarde a casa, oliendo a una colonia que no era mía, era anotada y registrada. Empecé a llevar conmigo una pequeña grabadora digital, y grababa nuestras conversaciones en secreto. Especialmente cuando ella me explicaba dónde había estado, o qué había estado haciendo. Logrando construir una biblioteca de mentiras que destruiría por completo su credibilidad en el tribunal. ¿Cómo estuvo tu noche con las chicas?, le preguntaba yo cuando llegaba tarde a casa. Oh, ya sabes cómo es esto, decía ella, lanzándose a contar una historia muy elaborada sobre a dónde habían ido, y de qué habían hablado. Fuimos a ese lugar nuevo en la calle Marquette. Y luego paseamos por el centro un rato. Jennifer está teniendo un drama con su novio. Así que pasamos mucho tiempo hablando sobre esa situación. Puras mentiras, y todas siendo grabadas para uso futuro. El investigador privado me llamó después de solo 5 días de vigilancia. Tu esposa ni siquiera está tratando de ocultar lo que hace, me dijo. Esto va a ser mucho más fácil de lo que pensé. Las pruebas empezaron a llegar mucho más rápido de lo que yo esperaba. El investigador privado me enviaba informes diarios, con fotos, registros de tiempo y recuentos detallados de las actividades de Jessica. Día 1. Jessica salió de nuestra casa a las 6:30 de la tarde, supuestamente para ir a una clase de yoga. En lugar de eso, condujo directamente a un complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad. Y pasó 3 horas allí. El investigador tomó fotos de ella entrando y saliendo del edificio, y, definitivamente, no iba vestida para hacer yoga. Día 2, otra noche de chicas, que resultó ser una cena en un restaurante muy caro. Con el mismo tipo del complejo de apartamentos. Las fotos los mostraban tomados de la mano sobre la mesa, compartiendo el postre. Y actuando como una pareja en una cita romántica. Día 3, Jessica me dijo que tenía una cita con el médico, para revisar sus niveles hormonales. En cambio, pasó toda la tarde en el mismo complejo de apartamentos. El investigador notó que ella llevaba una bolsa de viaje. Y que no se marchó hasta la mañana siguiente. Pero la verdadera mina de oro llegó cuando el investigador logró obtener grabaciones de audio. Al parecer, a Jessica y a su novio les gustaba tener conversaciones en el balcón del apartamento de él. Y las unidades estaban lo suficientemente cerca como para que un buen micrófono direccional captara todo lo que decían. La primera grabación casi me hizo lanzar mi teléfono contra la pared. No puedo creer lo fácil que es esto, se escuchó claramente la voz de Jessica. Él de verdad cree que tengo algún tipo de problema médico que afecta mi libido. O sea, ¿qué tan ingenua puede ser una persona? La voz de un hombre, presumiblemente el novio, se rió. ¿Y no sospecha nada? Ni un poquito. Le digo que tengo problemas hormonales. Y simplemente lo acepta por completo. Se siente tan culpable por querer tener contacto físico, que ya ni siquiera cuestiona nada de lo que le digo. En realidad, es perfecto. ¿Y qué pasa cuando sales todo el tiempo? ¿No se pregunta a dónde vas? Por favor. Solo le digo que tengo noches de chicas. O que voy a grupos de apoyo por mi condición médica. Está tan enfocado en ser el marido comprensivo y solidario, que nunca soñaría con vigilarme. Además, trabaja tanto, que de todos modos casi nunca está en casa. ¿Y de verdad está pagando por todo? Tu auto, la casa, todas tus compras, todo. Es como tener el arreglo perfecto. Toda la seguridad financiera de estar casada. Pero nada de las aburridas cosas domésticas. Puedo vivir como una mujer soltera. Mientras otra persona paga todas mis cuentas. Ambos se rieron, como si fuera la cosa más divertida del mundo. Tuve que pausar la grabación, y dar un paseo por mi oficina. Mi esposa no solo me estaba engañando,
Se estaba jactando de lo fácil que era manipularme, haciendo bromas sobre mi confianza. Y llamándome ingenuo por ser un buen esposo. Pero el investigador tenía más. Los había seguido a restaurantes, hoteles, e incluso a una escapada de fin de semana. En un resort a 2 horas de la ciudad. Jessica me había dicho que iba a un retiro médico. Para trabajar en sus problemas hormonales con médicos especializados. En lugar de eso, había pasado 3 días en una suite de lujo con su novio. Cargando todo a la tarjeta de crédito. Yo pagué el servicio a la habitación, tratamientos de spa, masajes para parejas. Todo debidamente documentado con recibos y fotos. El investigador también descubrió información muy interesante sobre el novio de Jessica. Su nombre era Jake, el mismo Jake que, supuestamente, era su entrenador personal. Y él tenía todo un historial. Casado y con 2 hijos, aunque aparentemente separado de su esposa. Con algunos problemas financieros, y unos cuantos problemas legales en su pasado. Todo un campeón, claramente. Aquí hay algo más que es interesante. Me dijo el investigador durante una de nuestras llamadas telefónicas. Este tipo, Jake, parece tener un patrón de involucrarse con mujeres casadas. Encontré evidencia de... Al menos, otras 2 aventuras en los últimos años, ambas con clientas del gimnasio donde trabaja. Así que, Jessica ni siquiera era especial. Ella era, simplemente, la última de una serie de mujeres casadas a las que este tipo apuntaba para tener aventuras. Pero la evidencia más dañina provino de una grabación que el investigador capturó en una cafetería, donde Jessica y Jake se reunieron para planear su próxima escapada. La mejor parte es que él sigue intentando ser romántico, decía Jessica. Por ejemplo, me sugiere noches de citas o viajes de fin de semana. Y yo solo le digo que no estoy en el estado mental adecuado. Por culpa de mis problemas médicos. Se ve tan decepcionado, pero nunca insiste. En realidad. Es un poco triste. Entonces, ¿cuál es el plan a largo plazo?, preguntó Jake. No puedes mantener esto para siempre. ¿Por qué no? Mientras le hagas seguir creyendo que es médico, nunca lo cuestionará. De todos modos, los hombres no entienden los problemas de salud de las mujeres. Probablemente podría alargar esto durante años si quisiera. ¿Y estás segura de que no se va a dar cuenta? Confía en mí, es demasiado confiado, y está demasiado ocupado con su negocio. Como para prestar mucha atención. Además, incluso si empezara a sospechar. ¿Qué va a hacer? ¿Contratar a un investigador privado? Ambos se rieron de lo absurda que les parecía esa idea. Apagué la grabación, y me senté en mi oficina durante mucho tiempo. Simplemente mirando por la ventana. Jessica había convertido nuestro matrimonio en un completo fraude, y estaba tan segura de su engaño. Que bromeaba sobre la posibilidad de ser atrapada. Pero se equivocaba en una cosa. Yo sí había contratado a un investigador privado. Y ahora tenía todo lo que necesitaba para destruirla por completo. Mientras el investigador seguía reuniendo pruebas, yo empecé a trabajar en lo que, pronto, Jessica descubriría que fue el error más grande de su vida. Verán, ser dueño de una empresa de construcción, en una ciudad mediana. Significa que desarrollas relaciones con mucha gente. Funcionarios de la ciudad, otros dueños de negocios, gerentes de bancos, agentes de seguros. Básicamente, con todos los que importan en la comunidad empresarial local. Jessica no tenía idea de lo bien conectado que yo estaba, ni de cuánta influencia tenía. Mi primer movimiento fue recopilar más información sobre Jake. Unas cuantas llamadas telefónicas, a personas que conocía en la industria del fitness. Revelaron algunos detalles muy interesantes. Resulta que Jake había sido despedido de 2 gimnasios anteriores. Por tener relaciones inapropiadas con clientas. El gimnasio donde trabajaba actualmente tenía políticas bastante estrictas sobre este tipo de cosas. Pero, aparentemente, él había sido lo suficientemente cuidadoso como para evitar ser descubierto hasta ahora.
Hice algunas llamadas anónimas a la administración del gimnasio, proporcionándoles fotos y evidencia de la relación de Jake con Jessica. Les mencioné que estaba preocupado por la responsabilidad legal del gimnasio. En caso de que se corriera la voz de que sus entrenadores tenían aventuras con clientas casadas. La gerencia del gimnasio se mostró muy interesada en esta información. También me comuniqué con la esposa de Jake, de la cual estaba separado, a través de un amigo en común. No le conté sobre la aventura directamente, solo mencioné, de forma casual, que alguien llamada Jessica había estado llamando y buscando a Jake, preguntando por sus horarios y por dónde podría estar alojándose. Dejé que ella misma atara los cabos. Pero la verdadera obra maestra fue lo que hice con todos esos cargos de la tarjeta de crédito que Jessica había acumulado. Cada cena cara, cada estadía en un hotel, cada escapada romántica de fin de semana. Yo tenía recibos de todo. Y, como ella había usado nuestra tarjeta de crédito conjunta, yo tenía todo el derecho legal de compartir esa información con quien yo quisiera. Recopilé todo en un archivo muy completo. Fotos del investigador, estados de cuenta de tarjetas de crédito, recibos de hoteles y facturas de restaurantes. Luego, hice que se entregaran copias en el gimnasio de Jake a su esposa y a varias otras personas de su entorno, que podrían encontrarlo interesante. Mientras tanto, yo seguía interpretando al marido perfecto y comprensivo en casa. Cuando Jessica regresó de su última consulta médica, es decir, su fin de semana con Jake, le pregunté cómo le había ido. Oh, fue exactamente lo que necesitaba, me dijo, luciendo renovada y feliz. El especialista cree que estamos haciendo un progreso real con mi terapia hormonal. Siento que, por fin, estoy empezando a entender qué es lo que me pasaba. Eso es maravilloso, cariño. Estoy muy orgulloso de ti por cuidar de tu salud. Por dentro, yo estaba contando los días, hasta que pudiera ver cómo colapsaba todo su mundo. El primer dominó cayó cuando despidieron a Jake del gimnasio. Aparentemente, tener pruebas documentadas de un entrenador teniendo una aventura con una clienta casada era exactamente el tipo de problema legal que los gimnasios quieren evitar. Lo despidieron de inmediato, y le dejaron claro que no recibiría referencias para futuros empleos. Jessica regresó a casa esa noche, luciendo aterrorizada y confundida. Pasó algo muy raro en el gimnasio hoy, me dijo. Despidieron a Jake por algún tipo de violación a las políticas. No quisieron decirme de qué se trataba. Pero me dijeron que no tiene permitido volver a entrar a las instalaciones. Qué terrible, le respondí, tratando de parecer preocupado. ¿Él te dijo cuál fue la violación? No. Parecía estar muy sorprendido al respecto. Me dijo que todo surgió de la nada. Y que la gerencia no quiso darle ningún detalle. Es tan injusto. Él es un entrenador tan bueno. Sí, estoy seguro de que era genial entrenando. El segundo dominó cayó cuando la esposa de Jake se presentó en su apartamento, con un abogado y un montón de pruebas sobre su aventura. Por lo visto, ella había estado sospechando durante un tiempo, pero no tenía pruebas. Hasta que yo se las proporcioné. Ella solicitó el divorcio de inmediato, y fue tras todo lo que él tenía. Jessica se estaba poniendo cada vez más ansiosa, enviando mensajes de texto constantemente. Y dando un salto cada vez que sonaba su teléfono. Empezó a poner excusas para salir de la casa a horas extrañas, alegando que necesitaba procesar sus emociones acerca del progreso de su tratamiento. Sin embargo, yo sabía que, en realidad, estaba intentando averiguar qué le estaba pasando a su novio. Y si la aventura de ambos había sido descubierta. ¿Está todo bien?, le preguntaba yo cuando regresaba de esos misteriosos recados. Pareces estresada por algo. Son solo mis asuntos médicos, decía ella. Algunos días son más difíciles que otros. Ya sabes. Mi médico dice que los altibajos emocionales son normales durante la terapia hormonal. Claro.
Estoy seguro de que su médico le dijo un montón de cosas. El último dominó fue el más grande de todos. Me había estado guardando esto para el final. Porque quería que Jake estuviera completamente aislado y desesperado. Antes de dar mi golpe de gracia. ¿Recuerdan esos problemas financieros que mencioné? Resulta que Jake le debía dinero a gente muy seria. No solo era deuda de tarjetas de crédito, sino el tipo de deuda que trae consecuencias muy graves si no pagas. Perder su trabajo significaba que ya no podría hacer sus pagos. Y estas personas no ofrecen planes de pago en cuotas. El rumor por la ciudad era que Jake había tenido que irse de forma repentina por motivos familiares. Pero, todos los que estaban enterados del asunto, sabían lo que realmente estaba pasando. Estaba huyendo de personas que no aceptan un te pagaré más tarde por respuesta. Jessica estaba fuera de sí de la preocupación, aunque no podía hacerme saber el porqué. Desaparecía durante horas, supuestamente para ir a citas médicas o sesiones de terapia. Pero yo sabía que estaba conduciendo por ahí, tratando de averiguar a dónde se había ido Jake. ¿Cómo van tus tratamientos?, le preguntaba yo con tono inocente. Es complicado, decía ella, luciendo exhausta y estresada. Mi médico está ajustando mi plan de terapia. Y me está causando algunos efectos secundarios emocionales. Es posible que necesite tomarme un descanso del tratamiento por un tiempo. Traducción, su novio había desaparecido, y ella no sabía qué hacer. Esperé hasta que Jessica fuera completamente abandonada por su amante. Antes de hacer mi último movimiento. No tenía sentido destruir a alguien que ya estaba destruido. Yo quería que se sintiera segura y confiada de nuevo. Antes de quitarle la alfombra de debajo de los pies. Elegí un viernes por la tarde para la confrontación. Jessica acababa de regresar de otra de sus reuniones del grupo de apoyo, es decir, de conducir por ahí buscando a Jake, y parecía estar de mejor humor. Probablemente convencida de que había logrado mantener a salvo su secreto. A pesar de todo lo que había pasado. Oye, amor, le dije, sentándome a su lado en el sofá. He estado pensando mucho en tu situación médica, y de verdad quiero ayudarte en todo lo que pueda. Su rostro se iluminó con lo que parecía ser un alivio genuino. Eso es muy dulce de tu parte. Sé que esto ha sido muy difícil para los dos. Y aprecio lo paciente que has sido. En realidad, he estado investigando un poco sobre tu condición. Y encontré información muy interesante. Saqué una carpeta gruesa, que había preparado con antelación. Creo que esto te va a parecer fascinante. Jessica me miró con curiosidad, esperando, probablemente, que yo compartiera algún artículo sobre terapia hormonal, o tratamientos médicos. ¿Sabías que, continué, abriendo la carpeta, las mujeres con desequilibrios hormonales severos, por lo general, no compran $200 en lencería en un periodo de 10 meses? La sonrisa desapareció de su rostro al instante. Empecé a colocar estados de cuenta de las tarjetas de crédito sobre la mesa de centro. Cada compra en Victoria's Secret estaba resaltada en color amarillo. Además, la mayoría de las mujeres con problemas de libido no gastan $800 en cenas románticas, en restaurantes súper caros. Coloqué los recibos de los restaurantes junto a los estados de cuenta, mostrando cobros por comidas que costaban más de lo que la mayoría de la gente gasta en el supermercado durante todo un mes. Bebé, te lo puedo explicar. Por favor, no me interrumpas, le dije con calma. Todavía no he terminado con mi investigación. Saqué mi teléfono, y reproduje la grabación del balcón. La propia voz de Jessica llenó nuestra sala de estar, jactándose de lo fácil que era manipularme. Y llamándome ingenuo por confiar en ella por completo. Jessica se quedó totalmente pálida. Parecía que estaba a punto de desmayarse. ¿De dónde sacaste esa grabación? De un investigador privado que contraté hace 2 meses. Coloqué un montón de fotos de vigilancia sobre la mesa. Resulta que las mujeres con condiciones médicas
Usualmente no pasan 3 tardes a la semana en el apartamento de su novio. Las fotos lo mostraban todo. Jessica entrando y saliendo del edificio de Jake. Los dos besándose en estacionamientos de restaurantes. Tomados de la mano mientras caminaban por la calle, como si fueran una pareja feliz. Aquí viene lo que de verdad es interesante, continué yo, sacando aún más documentos. Hice que mi abogado revisara nuestras finanzas, y aparentemente, has gastado 47,000 dólares de mi dinero, durante los últimos 10 meses, en ropa, cenas, hoteles, tratamientos de spa, y escapadas de fin de semana. Básicamente, has estado financiando toda tu relación, mientras rechazabas a tu esposo. Jessica empezó a llorar, pero a mí no me conmovió en lo absoluto. No eran lágrimas de arrepentimiento. Eran las lágrimas de alguien que acababa de ser atrapada con las manos en la masa. Y que se estaba dando cuenta de en qué tremendo problema se había metido. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Convertiste nuestro matrimonio en una broma. Donde yo pago todas las cuentas. Mientras tú vives como una mujer soltera. Me hiciste sentir que había algo mal en mí. Por el simple hecho de querer tener intimidad con mi propia esposa. Usaste mi confianza y mi dinero para financiar una aventura. Mientras me hacías creer que estabas enferma. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando el jardín que tanto me había esforzado por darnos. Pero aquí está la cosa, Jessica. No construí un negocio multimillonario siendo ingenuo. O dejando que la gente se aprovechara de mí. Simplemente, intentaste estafar al tipo equivocado. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Jessica, con una voz que apenas superaba un susurro. ¿Querer? Yo ya no quiero nada de ti. Esto no es una negociación. Ni una discusión sobre cómo arreglar las cosas. Esta es mi manera de explicarte lo que va a pasar a continuación. Saqué otra carpeta. Esta vez, contenía documentos legales. Los papeles del divorcio se presentaron esta mañana. Te los entregarán en tu clase de yoga el lunes. Suponiendo que realmente vayas a yoga, y no lo uses simplemente como otra historia de tapadera. Sus ojos se abrieron de par en par, totalmente en shock. No puedes simplemente divorciarte de mí. Podemos solucionar esto. Terminaré las cosas con él ahora. Mismo. ¿Terminar las cosas con quién? Tu novio ya se fue de la ciudad hace 2 semanas. Al parecer. Cuando estás casado, tienes hijos, y le debes dinero a personas peligrosas. Tener una aventura con la esposa de otro se vuelve complicado bastante rápido. La expresión de confusión y dolor en el rostro de Jessica me indicó que ella no tenía idea de que Jake estaba casado. Él había jugado con ella, tanto como ella había jugado conmigo. La casa está solo a mi nombre, continué. Así que... tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Te sugiero que empieces a buscar de inmediato. Porque el reloj empezó a correr esta misma mañana. No puedes echarme. Tengo derechos. Soy tu esposa. En realidad. No tienes derechos. Revisa el acuerdo prenupcial que firmaste sin leer. El adulterio anula cualquier reclamo de pensión alimenticia o división de bienes. Mi abogado dice que es uno de los acuerdos prenupciales más completos que ha visto jamás. Yo había insistido en ese acuerdo prenupcial. Tras escuchar demasiadas historias de terror de otros empresarios. Jessica lo había firmado con entusiasmo, pensando probablemente que era solo una formalidad. Que nunca llegaría a importar. Las tarjetas de crédito se cancelarán esta noche. El BMW será embargado el lunes por la mañana. Ya que, técnicamente, es un vehículo de la empresa para fines fiscales. Tu teléfono está en mi plan de negocios. Así que también será desconectado. Ahora Jessica estaba llorando a mares. Sin embargo, no me conmovía, de la misma manera que lo habría hecho hace tan solo una semana. Por favor, no lo entiendes.
Cometí un error. Estaba confundida y fui estúpida. Pero yo te amo. Podemos arreglar esto. ¿Me amas? Casi me echo a reír. Pasaste 10 meses burlándote de mi confianza a mis espaldas. Usaste mi dinero para financiar una relación con otro hombre. Mientras me hacías sentir como un depredador. Por el simple hecho de querer recibir afecto de mi propia esposa. Eso no es amor. Eso es un comportamiento sociópata. Nunca quise que sucediera de esta manera. Solo empezó como un coqueteo inofensivo y se salió de control. Un coqueteo inofensivo no incluye escapadas de fin de semana, ni 47,000 dólares en gastos de la aventura. Y, definitivamente, tampoco incluye grabar conversaciones donde te ríes de lo fácil que es manipular a tu marido. Agarré mis llaves y me dirigí a la puerta, luego me volví hacia ella una última vez. Oh, y Jessica. Tal vez quieras saber que tu novio Jake estaba casado y tiene 2 hijos. Su esposa recibió copias de todos los recibos de hotel. Que muestran cómo tú ayudaste a destruir a su familia. Ella también va a solicitar el divorcio. Y va tras todo lo que le queda a él, lo cual no es mucho. Considerando que tuvo que huir de la ciudad para evitar pagar sus deudas. La mirada de puro horror y traición en el rostro de Jessica, la verdad, no tenía precio. Jake había jugado con ella, tanto como ella había jugado conmigo. Pero ella estaba demasiado absorta en sí misma, como para darse cuenta. Hasta que ya fue demasiado tarde. Espera, me llamó mientras yo abría la puerta. Podemos solucionar esto. Haré cualquier cosa para arreglarlo. Firmaré lo que quieras. Aceptaré. Cualquier condición. Me detuve, y la miré por última vez. Hace 10 meses. Podrías haber solucionado esto siendo honesta sobre tus sentimientos. Hace 5 meses. Podrías haberlo solucionado terminando la aventura, y pidiéndome perdón. ¿El mes pasado? Podrías haberlo solucionado confesando, y esperando tener un poco de misericordia. Lo confesaré ahora. Te lo contaré todo. Pero elegiste redoblar las mentiras. Cada una de las veces que tuviste la oportunidad de decir la verdad. Me hiciste sentir que estaba pidiendo demasiado. Al querer recibir el afecto básico por parte de mi esposa. Convertiste nuestro matrimonio en un acuerdo financiero. En el que yo pagaba por todo, mientras tú le dabas toda tu energía a alguien más. Abrí la puerta y salí. Ahora te toca vivir con las consecuencias de esas decisiones, y a mí me toca vivir sin ellas. Por favor, te lo ruego. No tengo a dónde ir. No puedo permitirme vivir por mi cuenta. Entonces, tal vez, no deberías haber pasado los últimos 10 meses entrenando para ser soltera. Mientras seguías casada solo por los beneficios financieros. Caminé hacia mi camioneta y me alejé. Dejando a Jessica llorando a mares en los escalones de la entrada. En aquella casa que yo había comprado para nuestro futuro juntos. El divorcio se finalizó en 4 meses, lo cual mi abogado dijo que fue inusualmente rápido. Jessica intentó de todo, alegando abuso emocional, exigiendo manutención conyugal, e incluso intentando impugnar el acuerdo prenupcial, diciendo que lo había firmado bajo coacción. Nada de eso funcionó. Las pruebas eran demasiado abrumadoras, y el acuerdo prenupcial era demasiado sólido. ¿Ella contrató a 3 abogados diferentes durante el proceso? Pero ninguno de ellos pudo eludir el hecho de que ella había cometido adulterio. Mientras usaba fondos matrimoniales para mantener la aventura. Las grabaciones de ella, jactándose de cómo me manipulaba, tampoco ayudaron en absoluto a su caso. Al final, Jessica se fue con sus pertenencias personales, su ropa, y unos 3,000 dólares de nuestra cuenta corriente conjunta. Y eso fue todo. Intentó pelear por el BMW, alegando que era un regalo. Pero mi abogado demostró que estaba registrado como un vehículo de la empresa para fines fiscales. Intentó afirmar que merecía una parte de mi negocio, pero el acuerdo prenupcial protegía
Específicamente, los activos comerciales adquiridos antes del matrimonio. La casa, mi empresa de construcción, mis cuentas de jubilación, mi equipo, todo se quedó conmigo. Jessica terminó mudándose de vuelta con sus padres, quienes viven en un apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad. Lo último que supe es que ella estaba trabajando en una tienda minorista en el centro comercial, ganando $12 la hora, y conduciendo un Honda Civic del año 2008, con más de 180,000 millas recorridas. Mientras tanto, Jake nunca regresó a nuestra ciudad. Su esposa lo dejó en la calle durante el divorcio, y se mudó de regreso a su estado natal con sus hijos. El rumor corre de que está trabajando como lavaplatos en algún lugar de Nevada, y que todavía mira por encima del hombro, temiendo a las personas a las que les debe dinero. Yo vendí nuestra casa y compré una mejor, una construcción personalizada, que diseñé yo mismo, y que hice construir por mi equipo. Es todo lo que siempre soñé, y nadie llega a vivir allí a menos que se lo gane. 6 meses después de que se finalizara el divorcio, empecé a tener citas de nuevo. Conocí a una mujer que es dueña de su propia firma de contabilidad, y que nunca, ni una sola vez, me ha pedido que pague por nada. La diferencia es increíble, estar con alguien que aporta a la relación, en lugar de solo aprovecharse de ella. Jessica intentó contactarme varias veces a través de amigos en común, afirmando que había aprendido la lección, y que quería arreglar las cosas. Incluso se presentó en una de mis obras una vez, rogándome que le diera otra oportunidad. Sé que lo arruiné, dijo, pero ahora soy una persona diferente. Entiendo lo que perdí, y pasaré el resto de mi vida compensándote. La miré, realmente la miré a los ojos, y vi a alguien que solo estaba arrepentida, porque la habían atrapado, y había perdido su cómodo estilo de vida. Si yo nunca hubiera contratado a ese investigador, ella seguiría viviendo su doble vida, y riéndose de lo fácil que era engañarme. No estás arrepentida de lo que hiciste, le dije. Estás arrepentida de lo que te costó. Esas son dos cosas completamente diferentes. Me aseguré de que todos, en nuestro círculo social en común, supieran exactamente lo que había sucedido. Y no por rencor, sino porque quería que la gente entendiera con quién estaban tratando, en caso de que Jessica intentara manipularlos a ellos también. Algunas personas dijeron que yo fui demasiado duro, que todo el mundo comete errores y merece perdón. Pero aquí está el detalle. Jessica no cometió un error. Tomó cientos de decisiones deliberadas, a lo largo de 10 meses, para engañarme, manipularme y robarme, mientras destruía nuestro matrimonio de forma sistemática. Le di todo lo que tenía. Mi confianza, mi dinero, mi amor, y mi apoyo incondicional. Durante lo que yo creía que era una crisis médica. A cambio, ella me dio mentiras, traición y burlas. Quiso jugar con la vida y el sustento de una persona, tratando nuestro matrimonio como si fuera un simple acuerdo financiero, donde ella obtenía todos los beneficios, mientras que yo asumía todas las responsabilidades. Simplemente, eligió a la persona equivocada con quien meterse.